¿Qué tal? Estamos en nuestra segunda sesión de esta semana. Comenzamos la lectura del libro del profeta Daniel. Estamos en nuestra clase o sesión 399. Padre, te invoco y te invito, con tu espíritu bendito, Padre de los pobres y gran maestro de todos los discípulos de Cristo, que nos recuerda cuanto Él nos ha enseñado. En el nombre de Jesús, te pido la paz de la humanidad y el fin de esta pandemia. Amén. Entonces, libro del profeta Daniel, que comenzamos en este día, capítulos 1 y 2. Capítulo 1. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en su poder a Joaquín de Judá y todos los objetos que quedaban en el templo. Nabucodonosor se los llevó a Sennaar y los objetos del templo los metió en el tesoro del templo de su Dios. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de eunucos, seleccionar a algunos israelitas de sangre real y de la nobleza, jóvenes perfectamente sanos, de buen tipo, bien formados en la sabiduría, cultos e inteligentes y aptos para servir en palacio, y ordenó que les enseñasen la lengua y literatura caldeas. Cada día el rey les pasaría una ración de comida y de vino de la mesa real. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales pasarían a servir al rey. Entre ellos había unos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe de eunucos les cambió los nombres, llamando a Daniel Belsasar, a Ananías Sidrac, a Misael Misac y a Azarías Abednego. Daniel hizo propósito de no contaminarse con los manjares y el vino de la mesa real y pidió al jefe de eunucos que lo dispensase de esa contaminación. El jefe de eunucos, movido por Dios, se compadeció de Daniel y le dijo: tengo miedo al rey, mi señor, que les ha asignado la ración de comida y bebida. Si los encuentra más flacos que sus compañeros, pongo en peligro mi cabeza. Daniel dijo al guardia a quien el jefe de eunucos había designado para que cuidara de él, así como de sus compañeros Ananías, Misael y Azarías: haz una prueba con nosotros durante 10 días, que nos den verduras para comer y agua para beber. Compara después nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa real y trátanos luego según el resultado. Aceptó la propuesta e hizo la prueba durante 10 días. Al acabar tenían mejor aspecto y estaban más gordos que los jóvenes que comían de la mesa real. Así que les retiró la ración de comida y de vino y les dio verduras. Dios les concedió a los 4 un conocimiento profundo de todos los libros del saber. También sabía además interpretar visiones y sueños. Al cumplirse el plazo señalado por el rey y el jefe de eunucos, se los presentó a Nabucodonosor. Después de conversar con ellos, el rey no encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y los tomó a su servicio. Y en todas las cuestiones y problemas que el rey les proponía, lo hacía 10 veces mejor que todos los magos y adivinos de todo el reino. Daniel estuvo en palacio hasta el año primero del reinado de Ciro. Capítulo 2. El año segundo de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño. Se sobresaltó y no pudo seguir durmiendo. Mandó llamar a los magos, astrólogos, hechiceros y adivinos para que le explicasen el sueño. Cuando llegaron a su presencia, el rey les dijo: he tenido un sueño que me ha sobresaltado y quiero saber lo que significa. Respondieron los adivinos: viva el rey eternamente. Cuente su majestad el sueño y nosotros explicaremos su sentido. El rey les dijo, ordenó y mandó: si no me cuentan el sueño y su interpretación, los harán pedazos y demolerán sus casas. En cambio, si me dan a conocer el sueño y su interpretación, los llenaré de dones, regalos y honores. Por tanto, díganme el sueño y su interpretación. Ellos respondieron por segunda vez: majestad, cuéntanos el sueño y te explicaremos su sentido. El rey repuso: está claro que intentan ganar tiempo porque han visto que mi decisión está tomada. Si no me cuentan el sueño, les tocará a todos una misma sentencia, porque se han puesto de acuerdo para contarme mentiras y engaños, a ver si mientras tanto llega un cambio de situación.
Así que cuenten el sueño y me convenceré de que también son capaces de interpretarlo. Los adivinos contestaron al rey: no hay un hombre en la tierra que pudiera decir lo que el rey pide. Ningún rey ni príncipe ha exigido cosa semejante a magos, astrólogos o adivinos. Lo que el rey exige es sobrehumano. Solo los dioses que no habitan con los mortales pueden decírselo al rey. Al oír esto, el rey se enfureció y mandó acabar con todos los sabios de Babilonia y decretó que los sabios fueran ejecutados. Y fueron también a buscar a Daniel y a sus compañeros para justiciarlos. Cuando Arioc, jefe de la guardia real, se dirigía a ejecutar a los sabios, Daniel aconsejó tener prudencia y preguntó al funcionario real: ¿por qué ha dado el rey un decreto tan severo? Arioc le explicó todo el asunto y Daniel se dirigió al rey para pedirle un poco de tiempo para explicarle el sueño. Daniel volvió a casa y contó todo a sus compañeros Ananías, Azarías y Misael, y les encargó que invocasen la misericordia del Dios del cielo para que les revelase el secreto y así Daniel y sus compañeros no tuvieran que perecer con los demás sabios de Babilonia. En una visión nocturna, Daniel tuvo la revelación del secreto y bendijo a Dios del cielo diciendo: bendito sea el Señor Dios por los siglos de los siglos. Él posee la sabiduría y el poder. Él cambia tiempos y estaciones, hace reyes y los destrona. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los expertos. Revela los secretos más profundos y conoce lo que oculta en las tinieblas. Te alabo y te doy gracias, Dios de mis padres, porque me has dado sabiduría y poder. Me has revelado lo que te pedía y me has revelado el asunto del rey. Después Daniel acudió a Arioc, a quien el rey había encargado ejecutar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no des muerte a los sabios de Babilonia, llévame a su presencia al rey y le explicaré el sentido del sueño. Arioc lo condujo a toda prisa hasta el rey y le dijo: hay un hombre de los deportados de Judá que está dispuesto a explicar el sueño de su majestad. El rey preguntó a Daniel: ¿de modo que eres capaz de contarme el sueño y de explicarme su sentido? Daniel repuso: su majestad interroga sobre un misterio que no se lo pueden explicar ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos. Pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos y que ha anunciado el rey Nabucodonosor lo que sucederá al final de los tiempos. Este es el sueño que viste estando acostado. Te pusiste a pensar en lo que iba a suceder y el que revela los secretos te comunicó lo que va a suceder. En cuanto a mí, no es que yo tenga una sabiduría superior a la de todos los vivientes. Si me han revelado el secreto es para que le explique el sentido al rey y así puedas entender lo que pensabas. Tú, rey, viste una visión, una estatua majestuosa, una estatua gigantesca y de un brillo extraordinario. Su aspecto era impresionante, tenía la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. En tu visión, una piedra se desprendió sin intervención humana, chocó con los pies de hierro y barro de la estatua y la hizo pedazos. Del golpe se hicieron pedazos el hierro y el barro, el bronce, la plata y el oro, triturados como la paja cuando se limpia el trigo en verano, que el viento la arrebata y desaparece sin dejar rastro. Y la piedra que deshizo la estatua creció hasta convertirse en una montaña enorme que ocupaba toda la tierra. Este era el sueño. Ahora explicaremos al rey su sentido. Tú, majestad, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha concedido el reino y el poder, el dominio y la gloria, a quien ha dado poder sobre los hombres, donde quiera que vivan, sobre las fieras salvajes y las aves del cielo, para que reines sobre ellos, tú eres la cabeza de oro. Te sucederá un reino de plata menos poderoso, después un tercer reino de bronce que dominará todo el mundo. Vendrá después un cuarto reino fuerte como el hierro destroza y aplasta todo, así destrozará y triturará a todos. Los pies y los dedos que viste de hierro mezclado con barro de alfarero representan un reino dividido. Conservará algo del vigor del hierro porque viste hierro mezclado con arcilla. Los dedos de los pies de hierro y barro son un reino a la vez poderoso y débil. Como viste el hierro mezclado con la arcilla, así se mezclarán las descendencias, pero no llegarán a ligarse, lo mismo que no se puede fundir el hierro con el barro. Durante esos reinados, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido, ni su dominio pasará a otro, sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos, pero él durará para siempre. Eso significa la piedra que viste desprendida del monte sin intervención humana y que destrozó el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. Este es el destino que el Dios poderoso comunica a su majestad.
El sueño tiene sentido, la interpretación es cierta. Entonces Nabucodonosor se postró en tierra rindiendo homenaje a Daniel, mandó que le hicieran sacrificios, ofrendas. El rey dijo a Daniel: sin duda que tu Dios es Dios de dioses y Señor de reyes. Él revela los secretos, ya que tú fuiste capaz de explicar este secreto. Después el rey colmó a Daniel de honores y riquezas, lo nombró gobernador de las provincias de Babilonia y jefe de todos los sabios de Babilonia. A instancias de Daniel, el rey puso a Sidrac, Misac y Abed-Negó al frente de la provincia de Babilonia, mientras que Daniel quedó en la corte. Palabra de Dios. Vamos al aparato crítico o notas al pie de página. Capítulo 1, versículos 1 al 21. Daniel en la corte de Babilonia. Este primer capítulo, al mismo tiempo que nos sitúa en la corte de Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor, es también la presentación de todo el libro. Después de describir brevemente el ambiente histórico, el autor nos presenta los personajes entre los que sobresale el joven Daniel. La problemática religiosa más sobresaliente de la época, el tema de los alimentos prohibidos y el motivo dominante del libro, la interpretación de sueños y visiones o la capacidad que Dios ha infundido en Daniel para conocer e interpretar los sueños y visiones como forma de poner en primer plano la absoluta soberanía de Dios, incluso sobre reyes y reinos extranjeros. Los biblistas están de acuerdo que el marco histórico que nos presentan los dos primeros capítulos es ficticio, es decir, que no se trata en realidad del periodo de dominación babilónica, sino más bien de la época de dominación griega, siglo III y II antes de Cristo. Los generales que heredan el imperio de Alejandro Magno han logrado expandir la cultura y el pensamiento griegos por todo el oriente. La fe y la cultura israelitas se han visto confrontadas, hasta perseguidas por las dominaciones extranjeras. Muchos judíos han aceptado sin problemas la nueva cultura, pero otros se resisten y hasta llegan a aceptar gustosos la muerte antes que infringir la ley de Moisés. Esto lo veremos después en los libros de los Macabeos 1 y 2. Los griegos introducen rápidamente las novedades de la sabiduría helenista, que amplían mucho más los horizontes de la sabiduría y de la ciencia babilónica, pero que desde el punto de vista del pensamiento judío no está por encima de la sabiduría y conocimientos semitas. Esto explica por qué el libro subraya tanto la superioridad en sabiduría y conocimiento de Daniel y sus compañeros. La sabiduría de estos está basada en el conocimiento y en la fe en el Dios de los antepasados de Israel. Con base en estos conceptos, el libro va a demostrar que a pesar de su poderío, su fuerza y su potencia, los reinos extranjeros serán siempre aniquilados por la fuerza y la potencia de uno solo, el Dios único y vivo de Israel. Y ello es motivo de consuelo en la angustia, luz en la incertidumbre, esperanza en la persecución y fortaleza para perseverar en la fe en una época en la que el creyente judío duda de la validez de sus dogmas y principios religiosos. El lenguaje de Daniel es ante todo apocalíptico, dado el uso de tiempos y lugares ficticios, pero sobre todo por la utilización de imágenes y personajes rodeados de valor simbólico que solo pueden captar quienes están en sintonía con la problemática e inquietudes de este autor creyente, enemigo a ultranza del pensamiento y la cultura griegos. Capítulo 2, versículos 1 al 49. El sueño de Nabucodonosor. Al rey le asalta la duda y el temor por un sueño que ha tenido, por lo que acude a los magos y adivinos de su corte. Sin embargo, ni los de la corte ni los del resto del reino se sienten capaces de responder a las exigencias del rey. Él quiere no solo que le interpreten el sueño, sino que adivinen qué fue lo que soñó. Con esta ambientación que incluye la sentencia de muerte para todos los magos y sabios de todo el imperio por su ineptitud, va a entrar en escena Daniel, que no se basa en su propio conocimiento, sino en el poder único y absoluto del Dios de Israel, a quien pide la iluminación necesaria. Daniel, como jefe de todos los magos y sabios del imperio, representa la soberanía de Dios sobre cualquier reino, por potente que sea. Todos salvaron la vida solo cuando reconocieron que el Dios de Daniel es el único sabio y poderoso. Capítulo 2, versículos 31 al 45. Los materiales con que está hecha la estatua y la interpretación que se hace de ella está en relación con la forma como los antiguos calificaban las diferentes épocas de la historia.
A partir del valor de los metales y materiales de uso corriente, se nota que el metal más valioso es el oro. Aquí aplica al imperio babilónico. Le sigue la plata, también metal precioso, pero menos que el oro, representaría al imperio medo. La parte de hierro representa el periodo persa y el hierro y el barro representan los reinos asirio y egipcio, los dos polos donde se concentraron los generales herederos del imperio griego-macedónico, conquistado por Alejandro Magno. Esta gran mole, sin embargo, es derribada por una simple esquirla desprendida de una gran roca que representa aquí el advenimiento del reino de Dios. Aquí está el valor profético del simbolismo que envuelve este sueño y su interpretación. Todo lo que proviene de Dios comienza con lo más mínimo y desapercibido. No se impone por la fuerza ni la violencia. El mundo está cansado de la prepotencia de los poderosos que arman y desarman imperios según sus caprichos. Es necesario centrar la atención en los pequeños signos en los que continuamente el reino de Dios se está manifestando, sin perder de vista que no es en lo llamativo y en lo espectacular, sino en las pequeñas cosas, pequeñas experiencias de vida, donde el Espíritu hará crecer y multiplicar los signos del reino. Bien, aquí vamos a continuar con este interesante libro del profeta Daniel, Mito Callito. Bendiciones.